Bienvenidos sean todos a un episodio más de la serie Milagros, Señales de Esperanza. Este será el último de esos episodios y yo les invito a escuchar toda la serie aquí en nuestro canal de YouTube. Hemos estado mirando esos milagros registrados por Juan y hemos tratado de identificar no solo un hecho increíble, portentoso, sino alguna señal que venga para nosotros de parte de Dios. Y ahora, en este episodio, llegamos al capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y ahí, en ese capítulo, está lo que llamamos el milagro de la resurrección de Lázaro, un hombre que, certificado por su familia y los que estaban ahí con ellos, tenía 4 días ya muerto. Y Jesús lo llamó de nuevo a la vida, lo resucitó y le dio de nuevo la oportunidad de vivir. Y fue, por supuesto, una cosa impresionante, muy fuerte, pero más que el milagro, más que la persona que volvió a vivir, ocurrieron también algunas cosas que son señales importantes para nosotros. Voy a leer una porción de lo que dice San Juan 11. Ahí está toda la historia y sería bueno leerla para que podamos tener más contexto. Jesús llegó a Betania, donde vivía Lázaro, con sus dos hermanas, Marta y María. Ya, como hemos dicho, tenía 4 días de estar enterrado en la tumba Lázaro. Y a la entrada del pueblo ahí lo encontró Marta. Hablaron, ella le dijo algunas cosas, él también le dijo otras, muy importantes todas. Y luego, pues, después, la hermana de ella, María, eh, también vino para encontrarse con Jesús. Y cuando dice la palabra de Dios en San Juan 11, en el verso 32, que cuando María llegó a donde estaba Jesús se puso de rodillas. Y ahí a sus pies les dijo, Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Y Jesús al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, estaban ahí en la casa consolándoles a ellas, se conmovió Jesús profundamente y se estremeció y les preguntó, ¿dónde lo sepultaron? Y le dijeron, ven a verlo, te vamos a mostrar. Y Jesús, dice la Biblia, lloró. Y los judíos dijeron, oh, miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían, ¿y este que le dio la vista al ciego no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús otra vez muy conmovido se acercó a la tumba, era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús mirando al cielo dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí para que crean que tú me has enviado. Y después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Y Jesús les dijo a todos, desátenlo y déjenlo ir. Y por este milagro, dice Juan, creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían ido a acompañar a María y que vieron lo que él, Jesús, había hecho. Pero algunos de los que también estuvieron ahí y vieron, fueron a los fariseos y le contaron. Y entonces los fariseos y los principales sacerdotes reunieron la Junta Suprema para analizar el caso. Y el verso 53 de Juan 11 dice, y desde aquel día las autoridades judías tomaron la decisión de matar a Jesús. Ahí está el milagro de la resurrección de Lázaro. Y es un milagro clave en el Evangelio de Juan. Tal vez a este punto del Evangelio, Juan llega a su registro más importante de señal alguna que Jesús hubiese mandado o hubiese dado en público de que Él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, que Él estaba diciendo la verdad cuando decía que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y que
al verlo a él estaban viendo el corazón de Dios, la persona de Dios, y podían confiar en que Dios los amaba y estaba dispuesto a usar su poder para ayudar, para salvar. Todo eso era cierto y todo eso fue lo que Juan trató de explicar en su evangelio. Desde que usted lee Juan 1, usted ve que Juan quiere mostrar que Jesús era Dios, era el Hijo de Dios. Así comienza diciendo, en un principio Él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aunque Él vino y no lo recibimos, pero Él estuvo aquí, Él habitó entre nosotros, Él estuvo aquí. Si no vimos la señal, no fue porque no se dio. Si no escuchamos la voz, no fue porque Él no habló. Él estuvo, Él habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria. Y era la gloria que solo puede tener el Hijo de Dios. Tremendo testimonio. Pero Juan escribió su evangelio para también aportar algo en ese proceso de ayudar a las personas a conocer quién es Jesús y qué puede Jesús hacer por ellos. Y bueno, siempre Juan entendió que hubo gente que aceptó a Cristo y gente que no lo aceptó. Y luego él se dedica a mostrar con hechos, con historias, con registros, que Jesús hizo todo lo que pudo por explicar eso, por darnos las señales claras, para que no solo tuviésemos que creer en lo que él decía, sino también ver el poder de Dios en acción en su vida. Y ahora llegamos al milagro de la resurrección de Lázaro. Jesús está ahí, están sus discípulos. Está también un grupo grande de personas, son judíos que vinieron a la aldea de Betania, que no estaba muy lejos de la capital, y estaban consolando a esa familia. Quedaban dos hermanas enlutadas por la muerte de Lázaro, y entre esos, ¿verdad? Judíos, habían gente que eh, oyeron, vieron lo que pasó ese día. Pero más allá del milagro grande, ¿no? De la resurrección de Lázaro, de hacer que un muerto vuelva a la vida, este milagro tenía unos símbolos muy grandes, muy importantes, unas señales muy grandes. Es en este punto donde Jesús parece casi quitar el velo que cubría su gloria y decirle a la gente, por favor, crean en mí, crean, por favor, no los estoy engañando, yo soy el enviado de Dios, yo soy Dios, yo puedo salvarlos. Si ustedes creen en lo que digo, van a ver la gloria de Dios. Y este es un mensaje que se repite mucho en el capítulo 11. Marta, María, la multitud, toda esta gente estaba pasando por la situación, tenían una idea de la situación y todos también tenían una idea de Jesús, de lo que según ellos Jesús debió hacer. Y todos batallaban con la duda, con la incredulidad. Algunos vencían esa incredulidad por la fe, a otros no les alcanzó. Marta y María parece que lo habían hablado y cuando vino Jesús, ambas le dijeron por separado, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Es decir, creían en Jesús, sin duda lo creían, pero tenían una idea de cómo Jesús debía orar en sus vidas. Creían en Jesús, pero no creían mucho en los métodos de Jesús, en la forma de hacer las cosas. A ellas les parecía que él tenía que hacer algunos arreglos para que las cosas salieran mejor. Pero, de nuevo, la respuesta de Jesús no fue discutir eso, no tenía sentido, porque Jesús no viene a nuestras vidas para discutir nuestras preferencias, nuestras dudas, nuestras ideas. Él solo quiere decirnos una cosa: si tú puedes creer en mí, si te atreves a creer en mí,
hay una cosa que va a pasar. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver el poder de Dios obrando en tu vida. Y cuando ese poder actúa, todo es posible. Todo puede pasar. Y por eso Jesús hizo ese milagro. De hecho, antes de llegar ahí a Betania, 2 días antes le había dicho a sus discípulos, mi amigo Lázaro está enfermo, pero esa enfermedad va a ser un instrumento para darle la gloria a Dios y también a mí como hijo de Dios. Vamos a ir allá. Y le dijo, él está enfermo. Y después le dijo a los discípulos, en realidad él murió. Y me alegra que ahora vamos a ir allá y él está muerto también por ustedes, para que crean. Todo, todo el afán de Dios al enviar a su Hijo es ayudarnos a creer. Todos los milagros que Jesús hizo, todos estaban diseñados para darle la gloria a Dios. Todos, todos los milagros de Jesús tenían un solo propósito, que nosotros podamos creer en Él. Porque eso fue lo que nos robó el pecado. Desde que Adán y Eva pecaron, lo siguiente que hicieron fue esconderse de Dios. Es decir, ya no creían que Dios podía amarlos. Ya no creían que Dios tenía buenas intenciones para ellos. Ya no podían creer que Dios fuera capaz de buscarlos para algo bueno. Ahora se sentían extrañados, lejos, ajenos a los planes de Dios. Y precisamente la venida de Cristo a este mundo y todo lo que Él hizo tenía el propósito de decirnos a los seres humanos, están equivocados en eso. Todavía Dios los ama, todavía Él los sigue buscando, todavía Él tiene buenos planes con ustedes. Es más, Él tiene el plan de salvarlos, de ayudarlos con el problema del pecado, de quitarle el enemigo más grande que ustedes tienen, que es la muerte. Y no solo la muerte física, la muerte espiritual, es decir, la incapacidad de creer. Nosotros leemos el relato de Lázaro y leemos el relato acerca de un hombre muerto que Jesús le dio vida otra vez. Pero la rareza de este relato, la ironía de este relato, es que quienes estamos leyendo el relato acerca de un hombre muerto, también somos muertos. Porque está la muerte física, pero también está la muerte espiritual. Esa muerte física que es la incapacidad ya de actuar, de respirar, de movernos. Pero la muerte espiritual es la incapacidad de creerle a Dios, de pensar que de verdad Dios ama a uno y que la forma como Él está llevando a cabo sus planes al final nos van a convenir. Esa es la muerte espiritual. Y la tenía Marta, la tenía María, la tenían los judíos y la tenemos nosotros. Y por eso el mensaje de Cristo, no te he dicho, si crees, verás la gloria de Dios. Créemelo de verdad, yo soy la resurrección. O sea, el problema no es que tu hermano esté muerto. El problema no es que Lázaro se murió. Porque yo soy la resurrección, es decir, yo lo puedo traer de nuevo. Yo soy la vida. El problema grande de ustedes no es la muerte. Ustedes creen que ese es el enemigo grande. Pero hay un enemigo más grande aún. Es que ustedes no crean que yo soy la vida. Yo, Jesús, soy la vida. Y que por lo tanto la muerte no puede detenerme. Yo destruyo la muerte. Yo le hablo a la muerte y ella obedece.
y yo puedo convertir la muerte en vida. ¡Wow! Ese es el milagro que yo quiero hacer. Yo lo puedo hacer. Así que el milagro de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, era un símbolo. ¿De qué? Del poder de Jesús. Del poder de Jesús sobre la muerte. Y del poder de Jesús para incluso tomar a alguien que la muerte había agarrado y rescatarlo y traerlo de nuevo a la vida. Por eso le dijo a la hermana, yo soy la resurrección y soy la vida. Yo soy la vida. ¿Tienes miedo a la muerte? Pues cree en la vida. ¿Estás triste porque tu hermano está muerto hace 4 días? Yo puedo resucitarlo ahora mismo. Así que Jesús demostró en ese milagro que Él tiene autoridad para vencer la muerte. Y no en el sentido de decir que alguien que esté vivo se quede vivo, sino incluso de obrar aún después que la muerte apareció y pensó o actuó como si nadie podría revertir su daño. No, 4 días muerto, no importa. Puede ser 3 minutos, pueden ser 2 años. El Señor tiene poder para decirle a la muerte, devuélveme a esa persona a la vida. Wow, wow. Es algo increíble porque Jesús lo hizo físicamente con este hombre, pero es un símbolo lo que Jesús quiere cuando tú y yo leamos el relato. No es que solo nos asombremos de ver que alguien que tenía 4 días muerto volvió a vivir, sino que nos motivemos, nos llenemos de esperanza al leer ese relato diciendo, entonces Jesús lo puede hacer en mi vida. No he muerto físicamente, pero sí estoy muerto, estoy muerta espiritualmente. Me falta fe, me falta confiar en Dios, me falta creer que Dios siempre llega a tiempo, que sus planes son lo correcto, que solo creyendo en Él puedo ver la gloria de Dios. Dios puede hacer eso. Dios puede restaurar mi vida espiritual. Dios puede sacarme del pecado, así como sacó a Lázaro de la tumba. Dios puede traerme a la vida, así como trajo a Lázaro después de 4 días de muerto. Esa es la señal. Eso es lo que Dios quiere que veamos en el milagro, que Él tiene poder sobre la muerte. Él también hizo ese milagro para que sepamos, para anticiparle a todos los que estaban ahí, que Él tenía poder para resucitar. El mismo poder que trajo a Lázaro de la tumba, obraría para resucitar al Señor Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Entonces, esa es la razón por la que podemos creer que nadie quitó la vida de Cristo. Él la entregó por nosotros, porque Él es la vida. Él dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La muerte, estaba diciendo Jesús, no puede conmigo. Yo la venzo, yo la derroto. Y los que estén conmigo les voy a dar también la victoria sobre la muerte, sobre el pecado. Hay un detalle más en este milagro. Aun cuando Jesús llegó ahí, 2 días antes había dicho lo que iba a pasar. Ahí va a pasar algo grande que va a glorificar a Dios. Y se fue con sus discípulos. Él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a hacer. Pero aún así, cuando llegó, dice la Biblia que al ver a María y a los judíos, las personas que estaban ahí con ella, llorando, compungidos, tristes, la isla dice que Jesús, aún sabiendo lo que iba a pasar, también se conmovió mucho y lloró. Y qué bendición, qué maravilla que la Biblia registró algo así. Porque al hacerlo, Jesús mostró claramente la compasión que Dios siente por nosotros. Y
También el hecho de que Él era 100% Dios, pero era 100% humano. Él se humanó de verdad. Esa humanidad de Cristo queda retratada de manera clara en ese llanto de Jesús ante la tumba de su amigo. Él era empático. Jesús veía el dolor y no decía, ay, ¿por qué esta gente llora? Qué tontos son. No, Jesús le dolía ver las personas tristes, a pesar de saber que Él podía ayudarlos. Pero Él realmente se identificó con nosotros. Él cargó nuestro dolor. Él fue, como dice el profeta Isaías, un varón de dolores. Es decir, wow. Jesús no solo viene a tu vida como ese gran superhéroe que nada lo impacta, nada. No, Jesús de verdad te ama y siente tu dolor y ve tu circunstancia y no se alegra de las cosas tristes que pasan en tu vida o con tu familia. Él viene con compasión a ayudarte. Esa es la forma como Dios obra, con compasión, con humanidad. Y, y es maravilloso porque entonces podemos entender que los milagros son respuestas a nuestras oraciones de parte de Dios. Dios te escucha, Dios oye tu clamor y siente compasión y contesta esas oraciones. Si tú miras ese milagro tan grande, Jesús lo hizo a través de una oración. Mirando hacia el cielo, dice la Biblia que en voz audible Él oró, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Los milagros son oraciones contestadas y por eso todavía son posibles, porque donde quiera que haya alguien orando, también habrá un Dios contestando y habrá milagros. Donde quiera que haya una iglesia orando, sucederán cosas maravillosas. Jesús oró y lo hizo porque Él actuó en ese momento como nuestro representante, nuestro Salvador, como un hombre, confiando en el poder de Dios. Él clamó al poder de Dios para hacer ese milagro. Y también oró a Dios, mencionó el nombre de Dios, para que todo lo que estuvieran ahí reconocieran que la gloria era de Dios, que Él sí venía del Padre, Él venía enviado por el Padre. Y eso le dio gloria a Dios y también lo glorificó a Él. Esa es me parece a mí, una gran señal que no debemos perder en el milagro, porque muchas veces nosotros queremos que pasen cosas en nuestra vida, pero queremos lograrla con nuestras propias fuerzas. Miren aquí a Jesús, que era Dios, pero Él se vació de toda esa divinidad, la escondió y como hombre nos enseñó que todo es posible en Dios, que las cosas deben ocurrir por el poder de Dios. Es una gran señal porque muchas veces, como queremos hacerlo todo con nuestra fuerza, terminamos haciéndolo todo para darnos nosotros la gloria o decir, miren lo que logré, hasta dónde llegué. Pero Jesús, en el momento del milagro más increíble que hizo, lo hizo de tal manera que le dio la gloria a Dios. Y saben, creo que a veces, creo que lo que Jesús también nos quiere decir con eso es que a veces tal vez no ocurren más milagros en nuestra vida porque no estamos dispuestos a darle la gloria a Dios. No estamos dispuestos a hacer las cosas a través del poder de Dios. Y si ocurriera entonces esas cosas, terminarían dañándonos espiritualmente. Porque creeríamos que fue por nosotros o no sé. Pero aquí está Jesús, recordándonos que en este mundo no hay nada que sea más grande que su poder y no hay nada que Él no pueda resolver para nosotros. El enemigo más grande que puedas imaginar
el poder de Dios puede vencerlo y puede darte esa victoria. Al final, ese milagro y todos los milagros que Jesús hizo para explicarnos una sola cosa, que Él era el enviado de Dios, que Dios nos ama, que Dios tiene un plan para ayudarnos, que podemos acercarnos confiadamente, que no debemos temer. Al final, todos esos milagros tendrán una de dos respuestas, las mismas que tuvo el milagro de la resurrección de Lázaro. O vamos a creer en Jesús, como hicieron algunos cuando vieron lo que pasó, que en ese mismo día dijeron, este es el Hijo de Dios, y creyeron en Él. O, como algunos hicieron al ver el milagro, y en lugar de darle la gloria a Dios, salieron corriendo a hablarle a los fariseos y a contarle lo que había ocurrido, y estos, que eran dirigentes religiosos, analizaron la situación y en vez de ver a Dios hablándoles, en vez de ver la gloria de Dios, vieron la amenaza de perder su influencia, sus puestos, en fin. Y ese mismo día, el mismo día que Jesús le dio la prueba más grande de que Él era el Hijo de Dios, en lugar de aceptarlo, más bien se activaron como nunca y decidieron matarle. Y de eso se trata esta serie, milagros, señales de esperanza. Son señales para ti, solo para ti. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con todas esas señales? ¿Vas a aceptar a Jesús como tu Salvador? ¿O más bien vas a buscar excusas, explicaciones que te lleven lejos de Él? De eso se trata. Pero la señal ha sido dada. La voz se escuchó. El verbo se hizo carne. Jesús habitó entre nosotros. Nadie podrá decir que no vio nada, que no se le dijo nada, porque vimos su gloria, dice Juan. Y esa gloria se manifestó en Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Y ahora Jesús mismo dijo, si crees, verás la gloria. ¿Has visto tú la gloria, querido amigo, hermano, hermana? ¿Has visto la gloria de Dios? ¿O aún no has podido creer? Pídele a Dios, pidámosle a Dios que haga el mismo milagro en nosotros que hizo en Lázaro, que nos resucite de la muerte espiritual, que nos dé la capacidad de creer, que nos saque de esta tumba de dudas, de miedo, de vanagloria, de orgullo, de cualquier cosa que nos lleve lejos de Él. Ojalá que pronto, muy pronto, cuando Jesús venga, los Lázaros de este mundo nos reunamos. Ese Lázaro de Betania y tú y yo, que somos también Lázaros espirituales, podamos reunirnos con el único que nos dio la vida, nos resucitó, con Jesucristo. No en Betania, sino en el reino de los cielos. No por un día, por varios días, sino por la eternidad. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén.